Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a Conversando con Humberto. Esta semana nuestros temas van a estar relacionados con el Espíritu Santo. Excepto mañana a las 8 de la noche que volvemos con nuestro martes evangelístico en el grupo que hemos creado para estudios bíblicos. La semana pasada, en el martes evangelístico, hablamos acerca de conociendo a Jesús. Mañana vamos a seguir hablando de Jesucristo. Así que inviten a sus amigos, a sus vecinos, para que profundicemos en el estudio de la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta noche, y mañana a las 9 de la noche otra vez, y el miércoles a las 9 de la noche, y el jueves también a las 9 de la noche, pues vamos a venir con el Espíritu Santo. Así que si me permiten, yo voy a tener una breve oración para que iniciemos. Señor y Dios, muchas gracias por la gran bendición de poder estudiar tu palabra en esta noche y conversar acerca de la obra del Espíritu Santo. Bendícenos con la presencia del Espíritu Santo precisamente en el nombre, y también bendice a las personas que lo van a ver esta noche presencial o que lo van a ver en diferido. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, el Espíritu Santo es una persona misteriosa en términos bíblicos. O sea, hay muchas cosas que sabemos del Espíritu Santo y otras cosas que la gente se las inventa y otras cosas que la gente desconoce completamente y muchas cosas que también sabemos. Vamos a trabajar con lo que sabemos, con lo fundamental, con lo básico, con lo que está demostrado, con lo que explícitamente está incluido en la Biblia. Así que arrancamos. El Espíritu Santo, en primer lugar, ¿qué no es? No es una energía, como alguna gente pretende presentarlo, como una energía o una influencia divina que no piensa, sino que actúa según le ordenan y cosas así. Es una persona viva, divina, que actúa dentro de la historia para revelar a Dios. Eso es el Espíritu Santo. Y hace otras cosas, revela a Dios, transforma al ser humano y conduce el plan de salvación. Buenas noches, Norma Mar de Villamán. Muy bienvenida. Tres funciones. Revela a Dios. El Espíritu Santo revela a Dios. Transforma al ser humano. Y conduce el plan de salvación. Eso hace el Espíritu Santo. Hay otras tres funciones también que tiene, que aparecen expresadas por Jesucristo en Juan 16. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Maribel Cadet, buenas noches, mi hermana querida. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Desde el primer capítulo de Génesis, ahí aparece el Espíritu Santo. Entonces, bíblicamente podemos decir que el Espíritu Santo es una persona divina, no una fuerza impersonal. Jesucristo mismo dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y quiero que anoten esto. Ronnie Villamán, mi hermano querido, muy buenas noches. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador, Jesucristo utiliza una palabra griega que es ayos. A-L-L-O-S. Ayos. Esa es la palabra para cuando Jesucristo dice otro, utiliza ayos. Es decir, eso significa otro de la misma clase, del mismo tipo. Jesucristo va a mandar a alguien que es semejante a él, del mismo tipo, de la misma clase. O sea, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. La palabra griega, como les dije, ayos, la pueden anotar para que puedan
hacer apologética cuando hablan del Espíritu Santo. El Espíritu Santo realiza acciones que solo puede realizar una persona. Lo que dicen que el Espíritu Santo es ¿cómo fue que dije ahorita? Perdón. Una energía religiosa o una influencia divina, algo que no piensa, que no tiene mente. No. El Espíritu Santo habla. Juan 16:13. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo enseña. Juan 14:26. Enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía o guiará a toda verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo intercede. Juan 8:26. O sea, la obra del Espíritu Santo es arroparnos, hablar a nuestra conciencia, hablar a nosotros, hablar a través de los predicadores, hablar a través de mí en este momento que estoy exponiendo la palabra. Enseña, el Espíritu Santo enseña, nos hace comprender, nos hace discernir. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía. Bienvenida mi esposa querida Odette Matos. El Espíritu Santo guía. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo, y hay otra parte sobre el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, cuando Pablo pensaba ir a otra parte de Asia, en el libro de los Hechos, y el Espíritu Santo se opuso, no quiso, y en un momento dado el Espíritu Santo le mandó una visión: pasa a Macedonia y ayúdanos. El Espíritu Santo condujo. El Espíritu Santo conduce el Espíritu Santo a las personas, a la iglesia, a sus siervos, los conduce al hacer su obra, los dirige. El Espíritu Santo también, hay otra cosa muy importante, puede ser entristecido. Pablo lo menciona en Efesios 40:30. No entristezcáis al Espíritu Santo. Las cosas no tienen la capacidad de entristecerse. Las mesas, ¿qué le digo? Los micrófonos, las bocinas, el celular no se entristecen. La energía eléctrica no se entristece. No se entristece. Hay que ser una persona, hay que tener sentimientos, hay que poder amar para poder entristecerse. O sea, ninguna fuerza impersonal, como la quieren presentar algunos al Espíritu Santo, puede amar, puede interceder o puede entristecerse. Eso es imposible, no puede suceder. No puede suceder. Y también hay otra cosa. O sea, Jesucristo dijo: a ellos voy a mandar a otro de la misma naturaleza, de la misma clase. Eso dijo Jesucristo. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es Dios. O sea, Dios con nosotros. Así como Jesucristo fue, Wanda de la Rosa, mi hermana querida, muy bienvenida. Así como Jesucristo, el ángel Gabriel le dijo: llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De esa misma manera, el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Es Dios que está con nosotros, que nos acompaña cada día. Camina con nosotros, nos asesora, nos consuela. Eso hace el Espíritu Santo. Nos asesora, nos consuela en momentos de tristeza, nos levanta el ánimo. Nos pone a pensar en las grandes cosas que Dios ha hecho, que Dios ha hecho por nosotros. Las madrugadas son buenas, pero también tenemos un problema. En las madrugadas uno comienza a pensar en todos los fracasos, todo lo que no ha hecho, todo lo que le queda por hacer, todos los problemas, todas las dificultades. Por eso es bueno, mejor estar dormido de madrugada, excepto que usted vaya al culto matutino que tenemos en el distrito de Alma Rosa y en el distrito de Rochester. Tenemos un solo culto matutino a las 5 de la mañana. Pero antes de eso, que yo despierto antes, siempre todos esos pensamientos depresivos y de tristeza y de todo ese tipo de cosas, pues acuden a mi mente. Y desde allá adentro el Espíritu Santo me dice: alaba, agradece,
ponte a darle la gracia a Dios, empieza a contar tus bendiciones. Entonces yo comienzo a contar las bendiciones, gracias a Dios por esto, gracias por aquello, gracias por lo otro. Comienzo a darle gracias por el techo, por la comida, por la gente que me ama, mi esposa, mi hijo. O sea, así, amigos que tengo. Es el Espíritu Santo diciéndome, salte, záfate de esa red que el enemigo te envía, te tira para que tú te deprimas y no te quieras ni mover, ni tengas pensamientos que sean útiles. Y entonces me libero de eso. Me libero de esos pensamientos. Y mi espíritu se levanta. Y rompe las cadenas mi espíritu. Rompe las cadenas, mi conciencia se pone sharp, bien afilada, fina. Y esta semana que estoy dando la lección de escuela sabática a las 5:25 de la mañana en este culto matutino de la hora de poder, pues entonces el enemigo comienza a trabajar temprano a ver si me vuelvo loco y doy una lección que no quede bien o no recuerdo todas las cosas que tengo que recordar. Y por eso el Espíritu Santo trabaja en mí. Cuando su conciencia a usted le dice, eso está mal, es el Espíritu Santo hablando a su conciencia. Entonces, la Biblia presenta al Espíritu Santo como Dios. Si usted busca en sus Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el proceso de la creación. En el momento de la creación, en la acción creativa de Dios, el Espíritu Santo también participó. Es cierto que Jesucristo hizo tanto Juan capítulo 1 como Colosenses capítulo 1, nos dicen que todo fue hecho por Jesucristo, fue hecho para Él y por medio de Él, por Él y para Él. Pero el Espíritu Santo también participó, estuvo ahí cuando todo era agua, cuando todo estaba oscuro, cuando no había luz. El Espíritu Santo, el que nos consuela, el que nos acompaña, el que está al lado nuestro constantemente, estuvo ahí. O sea, ha estado durante todo el largo proceso, del proceso de restauración, de salvación. Todo ese proceso del plan de salvación, el Espíritu Santo lo ha caminado desde la caída de Satanás, antes de la caída de Lucifer en el cielo, allá en el concilio eterno. El Espíritu Santo estuvo ahí porque es parte de la Trinidad, es Dios. Estuvo ahí trazando el plan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a resolver esto? Participó en todo el proceso de la caída de Satanás. Participó en la obra de la creación. Estuvo ahí. Ha estado, está y estará acompañándonos a nosotros, estando al lado de la iglesia, dirigiendo la iglesia, hasta que Cristo venga. Y luego se irá con nosotros para el cielo. Otra cosa, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, los hombres y mujeres que en la Biblia hablaron como profetas, Elías, Isaías, Débora, Hulda, toda esa gente, era el Espíritu Santo trabajando a través de ellos. Incluso ustedes recordarán que cuando Gabriel fue a visitar a María en Nazaret para decirle que había sido elegida para ser la madre de Dios, María, una niña, una jovencita que quizá llegaba a los 17 años, extrañada al papá, yo no conozco varón, ¿cómo va a ser esto? Y Gabriel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. En la concepción de Jesucristo, el Espíritu Santo participó. Ahí estuvo el Espíritu Santo, trabajando también. O sea, el Espíritu Santo no arranca su obra a partir de Hechos capítulo 2. Dice Rodney, vamos a leer lo que dice mi hermano Rodney.
Algún día tenemos que juntarnos, Ronnie, no sé cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero algún día tenemos que juntarnos. Sin la obra del Espíritu Santo, el ministerio de Jesús hubiera sido incompleto, dice la profeta de Dios, porque Él es el que nos convence de pecado, de justicia, claro, y de juicio. Eso es así. Eso es así, Rodney. Sin la obra del Espíritu Santo no funciona el asunto. Entonces, es el Espíritu Santo quien, y aquí voy a decir algo personal que no está escrito en ninguna parte, pero soy yo que lo quiero decir, o me lo está inspirando el Espíritu Santo, no sé. Como el Espíritu Santo dice 2 de Pedro 1:21, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por lo tanto las santas mujeres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es muy probable que esos hermanos de la iglesia que no aceptan, que rechazan el ministerio profético de Elena G. White, que sí lo acepta la iglesia adventista corporativa, es posible que esos hermanos estén rechazando la obra del Espíritu Santo. Porque el don profético es dado por el Espíritu Santo. Eso es así. O sea que hay que tener mucho cuidado cómo se manejan estas cosas. También el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento. Juan 3, 5 al 8. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, le dice Jesucristo a Nicodemo. No te maravilles de que te digo que es necesario que nazcas de nuevo. O sea, eso es fundamental. El Espíritu Santo es fundamental en todo el proceso de la creación, de toda la dispensación pasada, del Antiguo Testamento, de llamar a Abraham, de trabajar, de inspirarlo, todo eso lo hizo el Espíritu Santo. Elena G. White dice, en el deseado de todas las gentes, la versión inglesa, la página 671 en inglés, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Eso es categórico, eso no es de que vamos a discutirlo, vamos a analizarlo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Entonces, si usted lo quiere aceptar, usted lo acepta. Pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. También lo describe Elena G. White de la siguiente manera. Es el representante de Cristo en la tierra, Vicarius Filii Dei. Es el vicario de Cristo en la tierra. Buenas noches, Esther López. Qué placer saludarte. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra, el representante de Cristo en la tierra. El administrador de su iglesia es el Espíritu Santo. Es el agente que aplica la salvación al corazón del hombre. El que te llama, el que te toca. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Entonces han puesto, eso está en Apocalipsis. Apocalipsis 22. El Espíritu y la novia dicen, ven. Es el Espíritu Santo quien está trabajando en el corazón de la gente. Cuando a veces tú no quieres orar, tú estás remolón, renuente a orar, el Espíritu Santo te dice, eleva tu pensamiento a Dios. Habla con Él. Y a veces tú no quieres estudiar la Biblia. El Espíritu Santo te dice, abre la Biblia, ábrela. Y habla contigo, habla tu corazón. Es el poder transformador que hace efectiva la obra de Cristo en nosotros. Por eso es increíble que la gente rechace a la gente que precisamente ejecuta su salvación ahora. Sí, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, gloria a Dios por eso. Sí ascendió a los cielos, intercede por nosotros, sí, gloria a Dios por eso. Pero quien está trabajando en tu corazón y en el mío en este momento es el Espíritu Santo. Y si tú lo rechazas al Espíritu Santo, entonces tú estás poniendo un freno, estás dilatando, estás poniendo en riesgo tu salvación. Deseado de toda la gente, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de personalidad humana. El Espíritu Santo representa a Cristo,
pero despojado de toda personalidad humana o de carne. Es un espíritu. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque Juan 16, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. El Paracletos, el que está al lado, no vendría a vosotros. Y el Espíritu Santo vino. Robert García, ministro, bienvenido, buenas noches. Él es varias cosas, tengo que reiterar ahora. El Espíritu Santo es quien inspira a los profetas. Cuando usted rechaza el don profético o rechaza un profeta, está rechazando al Espíritu Santo. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel pidió rey, que le dijeron a Samuel, danos un rey. Alguna razón tenían, porque era que los hijos de Samuel no salieron buenos. Dios le dijo a Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Cuando usted rechaza el don profético en el linaje de White, usted está rechazando al Espíritu Santo. Eso es lo que usted está haciendo. A la gente que motoriza su salvación, a la gente que le habla a su conciencia, al que lo convence de pecado, de justicia y de juicio, para que usted se arrepienta, pida perdón y obtenga salvación. Si usted dice que no hay Espíritu Santo, usted está cerrando la puerta de su salvación. Que Dios le dé arrepentimiento, que Dios le haga ver la luz en su mente. Vamos a ver qué me dice mi hermana Esther. Parte del problema con el Espíritu Santo tiene que ver con la obcecación de los humanos de explicar lo que no podemos entender. Eso es así. Tenemos que aceptar por fe esa maravillosa realidad del Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Eso es así. Nosotros pensamos que todo es empírico. Lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo demostrar empíricamente. 2 más 2 son 4. El 4 yo lo acepto, porque si sumo 2 más 2 o sumo 4 veces 1 me da 4. Las cosas de este tipo, como dice Esther, se aceptan por fe. Se aceptan por fe. El Espíritu Santo no reemplaza a Cristo. Hace presente a Cristo en el creyente. Eso dice el linaje de White. Hace presente a Cristo en el creyente. La primera mención del Espíritu, como les dije al principio, aparece en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El verbo, mire qué interesante esto. El verbo hebreo sugiere la imagen de un ave que se cierne sobre su nido. La escena describe al espíritu organizando el caos y preparando la vida. Eso es lo que entendemos. Envías tu espíritu, son creados. Salmo 104:30. El espíritu es dador de vida. El espíritu es dador de vida. También, y ya me pasé de tiempo, voy casi para las 9:30, Faraón reconoció que en José habitaba el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu aparece capacitando personas en el Antiguo Testamento para tareas específicas. Génesis 41:38. El faraón dice, hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios. Faraón reconoció que en José estaba el Espíritu de Dios. Eso es poderoso. También, cuando iban a construir el santuario del desierto, cuando iban a construir los muebles y los utensilios, Éxodo 31:13, Dios le dice a Moisés, hablando de Bezaleel, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Eso hizo Dios, el Espíritu Santo. Llenó a Bezaleel. Y también el Espíritu venía sobre los jueces. En la época de los jueces, una época prácticamente nefanda. Esther vuelve otra vez y nos dice en este momento,
Es evidente que trabaja en nuestro corazón, que inspira nuestro camino, que ilumina nuestra mente. Es real. Podemos hablar de lo que hace en nuestras vidas, de la luz que nos imparte. Gloria a Dios. Jueces 3:10. El Espíritu de Dios vino sobre Otoniel. Jueces 6:34. El Espíritu de Dios vino sobre Otoniel. Sansón, Jueces 14:6. El Espíritu da poder para la misión. Las iglesias que van a hacer la obra misionera sin el poder del Espíritu Santo tienen pocos resultados, o tienen resultados basados en métricas humanas. Si hago esto, tengo aquello. Si digo a esto, produzco tal emoción y cosas así. Pero realmente necesitamos al Espíritu Santo. Por eso los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Exacto, Juan José Suazo, bienvenido. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Uno semejante. Eso es lo que Jesucristo llama. Voy a enviarle uno semejante a mí, a ellos, el Espíritu Santo. Y otra cosa, fue el Espíritu Santo quien anunció en el Antiguo Testamento el Mesías, la esperanza mesiánica. Los profetas anunciaron un derramamiento del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Anunciaron eso, Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso se manifestó el día de Pentecostés, pero todavía está pendiente un derramamiento, una manifestación aún mayor ahora para concluir con la obra. Ezequiel 36:27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y eso es fundamental en la vida nuestra. Y Isaías dice, Isaías 44:3, derramaré mi espíritu sobre tu generación. O sea, el Antiguo Testamento termina con una promesa pendiente. La promesa pendiente que hizo fue que el Espíritu no vendría solamente sobre los líderes de la iglesia, sino sobre todo el pueblo de Dios. Y eso se cumplió cuando vino Jesucristo en el día de Pentecostés. De hecho, si ustedes se fijan en Hechos capítulo 1, Jesucristo le dice a los discípulos y a los apóstoles, no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. 10 días después de eso, fruto de la oración ferviente, del ayuno, del pedir perdón mutuamente, de buscarse y de buscar a Dios, de clamar, el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó. Y fue maravillosa la obra de ese día y de ahí en adelante. A mí siempre me ha fascinado. Hechos 13, el capítulo 13 de Hechos comienza diciendo que habían profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. O sea, el Espíritu Santo, tiene control de su iglesia. Administra su iglesia. Si usted no lo cree, si usted no cree que no hay evidencia bíblica, vaya al capítulo 15 de Hechos, al capítulo 15, y lea la carta apostólica, resultado del primer concilio de la iglesia cristiana en Jerusalén. Busque la carta y va a encontrar que Santiago escribe diciendo, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros escribiros esto y aquello. Porque el Espíritu Santo maneja a su iglesia. Quizás nosotros no sabemos muchas veces, o no entendamos muchas veces, cómo es que Dios está manejando su iglesia. Es posible que no lo entendamos, pero ciertamente que Dios está manejando su iglesia. La está conduciendo. Porque a pesar de que somos la Odisea, fríos, ciegos, pobres, ¿cómo es que dice? Cuitados y todo eso. La iglesia sigue ganando almas, sigue bautizando gente, sigue predicando el evangelio, sigue guardando el sábado, sigue teniendo el don del espíritu, el don profético, aunque muchos no lo quieran aceptar y lo rechacen, problema de ellos. Pero la iglesia lo sigue teniendo. Así que mañana a las 9 de la noche, mañana tengo 2 programas, uno a las 8
para obra misionera. Estamos dando estudios bíblicos, estamos estudiando a Jesucristo para visitas. Y a las 9 vamos a continuar con la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Muchas gracias por haber venido. Yo les voy a pedir que por favor compartan este video. A mí me beneficia grandemente porque más gente los ve. No que yo perciba algún dinero por esto, pero por favor compártanlo y permítanme, estoy muy agradecido que ustedes estuvieran aquí, permítanme orar, por favor. Muchas gracias, Dios, muchísimas gracias por la bendición de estudiar sobre el Espíritu Santo. Bendice a tu iglesia, bendícenos, somos tu iglesia y necesitamos el poder del Espíritu Santo. Llénanos de él y que te seamos útiles para avanzar el regreso de Jesucristo. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Pasen buenas noches.